Finalmente, ¿qué me quedaba, no? Para encontrar el punto P, en general, en realidad el punto P era el resultante de sumar esos tres vectores, este de acá, este de acá y este de acá, ¿no? Entonces, si tú jalas este vectorcito para allá, al P, ¿cierto? Como estás tomando desde el origen, el P no es nada más ni nada menos que el vértice más X' por el U, ortogonal por el U, ¿por qué he colocado P acá? X' por el U, ¿cierto? X' por el unitario, más Y' por el U ortogonal, ¿cierto? Entonces, esta fórmula de acá siempre recuerden. El U era el vector unitario en dirección del eje focal, ¿cierto? Entonces acá eso lo vamos a dejar siempre. EP era igual, o el punto X, Y, en realidad porque el punto P es un punto cualquiera de la parábola. Entonces X, Y es igual a vértice más X' por el unitario, ¿cierto? Más Y' por el U ortogonal. Si tú recuerdas esto, recuerdas todo entonces. Recuerden que el U es vector unitario, vector unitario, paralelo, paralelo al eje focal, ¿no? Al eje focal, al eje focal. Listo. Entonces, esto lo vamos a utilizar. Ese es simplemente un pequeño recordatorio, esto lo voy a borrar, ya lo explicamos en la clase pasada también. Muy bien, empecemos por acá. Entonces, profesor, usted dijo que el vector unitario es el vector en dirección del eje focal, ¿cierto? Entonces, este me quedaría el vector unitario. Acá, justo acá, me quedaría el vector unitario, ¿cierto? Sería el U en dirección de este eje focal. Y aquí me quedaría el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal. Aquí es 90 grados, recuerden. Ok, entonces, profesor, aquí, el vértice, ¿cierto? El vértice, recuerden que la distancia entre el vértice y el foco era el parámetro P, ¿cierto? El parámetro P. Aquí lo voy a hacer de esta color. Entonces, recordando que la distancia, ¿cierto? Distancia del vértice al foco era justo el parámetro P, ¿cierto? Acá estamos tomando positivo, ¿por qué? Porque el eje focal lo hemos enfocado hacia, bueno, el vector unitario lo hemos tomado hacia donde crece, ¿quién? Hacia donde va, hacia donde se enfoca, hacia donde se abre la parábola, ¿ok? Si el vector unitario está hacia donde se abre la parábola, el parámetro P siempre es positivo, ¿cierto? El parámetro siempre es positivo. Entonces, la distancia del vértice al foco, recuerden que era P, ¿no? Era el P. ¿Qué más tenemos? Ok, yo puedo encontrar este vectorcito de acá, ¿cierto? Porque yo sé que este vector de acá, el vector BF, ¿cierto? Tiene que ser igual a su módulo, ¿cierto? A su módulo, veces el unitario en su dirección, ¿cierto? ¿Quién es el unitario en su dirección? El U, ¿cierto? El U. Muy bien. ¿Quién es el BF? ¿Lo conocemos? Sí. Es punto final menos punto inicial, que en este caso es el punto B. Y acá nos queda el módulo de BF. Es justo la distancia de B a F, ¿cierto? Aquí voy a colocarle distancia de B a F, ¿cierto? Por el vector unitario. Ok. Entonces, ¿nosotros podemos encontrar el vector unitario? Ok. Nosotros sabemos que el vector unitario es paralelo al eje X', ¿cierto? Hacia el eje focal. En particular, este vector unitario tiene que ser perpendicular a la directriz, ¿cierto? A la directriz. Muy bien. ¿Cómo encontramos ese vector unitario? Ustedes observen, ¿cierto? Que la pendiente del, de la recta L, ¿cierto? Es 1, ¿no? Entonces, un vector unitario o el U ortogonal debería ser, el U unitario ortogonal es paralelo aquí al eje, a la recta L, ¿cierto? Entonces, aquí automáticamente podemos observar, note que, note que el vector U ortogonal, ¿cierto? U ortogonal es paralelo a L, ¿cierto? Y note que la pendiente de L es igual a 1, ¿cierto? Es igual a 1, porque si tú despejas el Y acá,
el coeficiente del x me queda 1, ¿cierto? Entonces la tangente es 1, entonces, y como el u es paralelo a L, entonces podemos encontrar el vector u ortogonal, ¿cierto? Es igual a coseno de 45, ¿cierto? Coseno de 45 grados, porque el ángulo sería 45, coma, seno de 45 grados, ¿cierto? ¿Quién es el u ortogonal? U ortogonal es, voy a sacar aquí, raíz de 2 sobre 2, coma 1, raíz de 2 sobre 2, 1,1, ¿cierto? 1,1. Ah, tengo el unitario, profesor, tengo el unitario ortogonal. ¿Puedo encontrar el unitario? Sí. Recuerden que el vector unitario, ¿cierto? El vector unitario, si el vector unitario era a, b, ¿cierto? Entonces el ortogonal, ¿quién era? Menos b, a, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora vamos a hacer el procedimiento inverso, ¿cierto? Ok. Bueno, el raíz de 2,2 se puede dejar afuera, no hay problema, ¿no? Raíz 2,2 afuera. Muy bien. Entonces, el menos b sería 1. Entonces, el b sería, ¿quién? Acá. Esto sería menos b, pasaría con signo cambiado a la otra coordenada, ¿cierto? Que en este caso sería menos 1, ¿cierto? Menos 1 y el otro normal, ¿no? Y el otro normal. Entonces sería 1, menos 1, ¿no? Lo que tiene sentido, porque esto me indica que se encontraría en el cuarto cuadrante. Si ustedes ven el unitario, ¿no? El unitario se ubicaría más o menos así. Entonces su primera coordenada tiene que ser positiva y la segunda negativa, ¿cierto? La segunda negativa. Entonces ya tenemos el unitario. ¿Qué más nos falta? Tenemos el foco, ¿cierto? El foco nos dan como dato. Y el foco es el punto 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar todo esto de acá. Esto de acá y esto de acá, ¿no? Que le llamar dos asteriscos. Entonces, juntando esos dos datos, aquí es de, ¿qué tenemos? Tenemos el foco nosotros lo sabemos. Bueno, de acá ya puede despejar quién es el vértice, ¿no? El vértice vendría a ser, ¿no? Foco menos esto de acá, P veces U, ¿cierto? El B le he pasado para acá y esto le he pasado al otro lado. Muy bien. Entonces acá tengo vértice igual al foco menos el parámetro P por el unitario, ¿cierto? ¿Tengo el F? Lo tengo. ¿El F quién es? El F es 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Bueno, nuevamente lo voy a sacar. Acá no. 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, si no me equivoco. Sí. Menos 2 raíz de 2. Por el parámetro P, ¿cierto? Y nosotros sabemos cuál es el parámetro P. Es acá tenemos el P, aunque el P aún todavía lo podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso va a ser encontrar el P. Entonces sería que P por raíz de 2 sobre 2, 1 menos 1. Recuerden que 2P, otra vez acá, ¿no? Que la distancia del foco, ¿a quién? A la recta directriz, no era nada más ni nada menos que 2 veces el parámetro P, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la distancia del foco al vértice era P y del vértice a la directriz era P. Entonces, la distancia del foco a la directriz me quedaría 2P. Muy bien. Nosotros sabemos quién es F. Sabemos, ¿cierto? Porque F, recuerden, era 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. ¿Sabemos quién es la recta L? Sí. La recta L era la recta dada por esta ecuación, ¿no? X menos Y más 4 raíz de 2. X menos Y más 4 raíz de 2 igual a 0, ¿no? Igual a 0. Exactamente. Más 4 raíz de 2 igual a 0. ¿Cómo encontramos la distancia de un punto a una recta? ¿Cierto? Usando su ecuación general. Pero acá ya tenemos ecuación general. Entonces queda valor absoluto, ¿cierto? En vez de x voy a colocar la abscisa del punto y en vez de y voy a colocar la ordenada del punto, ¿cierto? Entonces acá me quedaría 2 raíz de 2 menos y. Entonces menos con menos me quedaría más. Aquí me quedaría más 2 raíz de 2 más 4 raíz de 2, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de la suma, ¿no?
del cuadrado del coeficiente de x, que es 1, ¿cierto? Más el cuadrado del coeficiente de y, que es menos 1 al cuadrado, que también me quedaría 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto de acá me queda 8 raíz de 2, ya me salió para positivo todo, sobre raíz de 2. Entonces, la distancia de f a l me ha quedado 8, ¿no? Me queda 8. Entonces, como 2p es igual a la distancia de f a l, y nosotros hemos obtenido que la distancia de f a l es 8, entonces esto implica que p debe ser 4, ¿cierto? 4. Otra vez, esto le llamo beta, y a este le voy a llamar alfa. Entonces, juntando alfa y beta, ya podemos obtener el vértice, ¿cierto? De alfa y beta ya podemos obtener el vértice, ¿no? ¿Por qué? Porque el vértice, ¿cierto? Como ustedes pueden observar acá, me ha quedado 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, menos el parámetro, que es 4. Entonces me queda 4 por raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Esto me queda vértice igual, bueno, aquí me queda 4 por 2, 2 raíz de 2, menos con menos más, aquí esto me queda 0, ¿no? Entonces esto me queda 0, 0,0, ¿cierto? Me quedó el origen, que era más o menos lo que me indicaba el gráfico, ¿no? El vértice iba a quedar más o menos en el origen. Entonces el vértice es el origen. Muy bien. El vértice es el origen. Ok, pero nosotros no queremos acabar ahí, ¿no? Lo que nosotros queremos es dar su ecuación explícita de esta parábola, ¿cierto? Muy bien. Ahora, recordando, podemos, de acá ya sabemos el vértice, ¿cierto? Como recuerden nuevamente, ¿no? Como x, y, ¿cierto? Era igual a vértice más x', ¿cierto? Por el vector unitario más y' por el vector unitario ortogonal, ¿cierto? Por el u ortogonal. Pero ahora vértice es 0,0. Entonces simplemente me queda que x, y es igual a x' por el vector unitario más y' por el unitario ortogonal, ¿cierto? Y la ecuación de la parábola, recordando que era y', ¿no? Al cuadrado igual a 4p por x'. Pero ahora p ya sabemos, ¿cierto? El p ya sabemos. ¿Cuánto es p? P vale 4, ¿cierto? Entonces me queda entonces 16x', ¿cierto? 16x'. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es encontrar o dar valores, encontrar los valores explícitos de quién, del x' y de y' para luego reemplazarlos, ¿no? Todo en función del x y del y. Del x y del y. Muy bien, empecemos. Aquí, recordando, de acá, de esta ecuación yo puedo obtener el x' y puedo también obtener el y'. ¿Por qué? Ok, observen, ¿no? Todo, x, y es igual a x' por u. Vamos a hacer la misma jugada que hicimos en clase para obtener el x y el y, ¿cierto? Entonces, si tú multiplicas todo esto por el unitario, ¿cierto? Y todo esto por el unitario, ¿qué me queda? Me queda que x, y por el unitario igual, bueno, el u por el u ortogonal me queda 0. Entonces aquí me queda unitario por unitario, me queda la norma del unitario al cuadrado. Pero ustedes saben que la norma del unitario al cuadrado, ¿cierto? Es 1. Porque la norma del unitario siempre es 1, ¿no? Entonces me quedaría x'. ¿Puedo obtener el y' acá? También. ¿Cómo obtengo el y'? Multiplicando por el u ortogonal, ¿cierto? Si tú multiplicas por el u ortogonal, si tú multiplicas esto por el u ortogonal, así, ¿no? Por el u ortogonal luego, me queda esto. Por esto me queda norma del unitario al cuadrado, ¿no? Norma del unitario ortogonal al cuadrado. El unitario ortogonal también es un vector unitario, por tanto su norma es 1. Entonces aquí me queda y'. Acá me queda 0. Multiplicado por su ortogonal acá, me quedaría simplemente y' igual, ¿cierto? A x, y por el unitario ortogonal, ¿cierto? Esa es una buena manera de encontrar a x y y en función de x' y y', ¿cierto? Muy bien, veamos entonces ahora. Finalmente, recuerden que el vector unitario ya lo tenemos, ¿no?
El vector unitario es raíz de 2 sobre 2, 1, menos 1, ¿cierto? Acá lo voy a colocar. El vector unitario es igual a raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Y el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal era raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Reemplazando esto vamos a obtener el x' y el y', y acá luego lo reemplazamos, ¿no? Lo reemplazamos en esta ecuación. Veamos. Entonces, de acá, ¿no? Empecemos. X', me quedaría así, ¿no? X, y por el unitario. ¿Quién es el unitario? Aquí voy a colocar unitario. Esto queda x, y por raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto me queda nada más y nada menos, sacando el raíz de 2 sobre 2 afuera, x menos y, ¿cierto? X menos y. ¿Y el y'? ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Por qué? Aquí me queda y', igual de acá, ¿no? X, y, ¿cierto? Por el U ortogonal, igual a x, y por raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Sacando el raíz de 2 sobre 2 afuera, me quedaría x más y, ¿cierto? X más y. Finalmente, reemplazamos todo esto de acá, ¿dónde? En la ecuación de la parábola, acá, ¿no? Acá, que debe llamar gamma. Reemplazando en gamma, reemplazando en gamma, ¿no? Bueno, vamos a recordar esa ecuación. Era y' al cuadrado igual a 16, ¿cierto? 16x'. X', ¿cierto? Muy bien, reemplacemos. Y' lo tengo, es esto de acá. Entonces me quedaría raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Por, vamos a poner entre raíz de 2 entre corchetes por x más y, ¿cierto? Al cuadrado igual a 16 veces x'. ¿Quién es x'? Raíz de 2 sobre 2 por x menos y, ¿cierto? Por x menos y. Muy bien. Ahora, ¿qué me queda? Acá tenemos, ok, ¿dónde estábamos? Ok, aquí estamos. Le vemos al cuadrado, me quedaría que un medio, ¿cierto? Un medio por x más y al cuadrado igual a 8 raíz de 2, ¿cierto? Por x menos y, ¿cierto? Si quieres lo sacas todo esto de acá, me quedaría x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado igual a 16 raíz de 2x menos 16 raíz de 2 por y, ¿cierto? Lo puedes colocar todo a un solo lado, me queda x cuadrado más y cuadrado más 2 veces x y, ¿cierto? Más 2 veces x y, pasamos a restar aquí, me queda menos 16 raíz de 2x más 16 raíz de 2y igual a 0. Esta sería la ecuación de la parábola, ¿no? De la parábola oblicua. Observen que si a ustedes le dan esta ecuación de acá, no tendríamos ni idea de qué sería, ¿no? Entonces, no. Aquí, no, por ejemplo, si te dieran inicialmente esta ecuación, tú no sabes qué figura es esa. Entonces, ¿cómo más o menos podrías saber quién es esa figura? Entonces, para saber más o menos quién es esa figura, ¿cierto? Claro, ustedes saben que es una parábola, pero ¿cómo sabrías quién es esa figura? Lo primero que debes hacer es eliminar el término xy, ¿cierto? Ahí recordemos transformación de coordenadas, rotación. Entonces, ¿cuál es el ángulo adecuado para rotar, para eliminar el término xy? ¿Cierto? Tendríamos dos ángulos, ¿no? Uno que era positivo, otro que era negativo, pero nosotros siempre consideramos positivos. Muy bien, en tangente de 2 tita o de 2 teta, recuerdan que era dado por el coeficiente, ¿cierto? Del término xy, ¿cierto? Sobre el coeficiente del x menos el coeficiente de y. Esto me queda infinito, ¿cierto? Entonces me quedaría que 2 teta, no, tenía dos opciones, 2 teta es igual a 90 o también puede ser igual a menos 90, ¿cierto? Por lo tanto, teta tiene que ser 45 o menos 45. Entonces, ya depende de ti cuál tú escoges, ¿no? O teta igual a menos 45. En nuestro caso, lo que está acá es menos 45, ¿no?
Porque ustedes ven, el eje X' se ha rotado menos 45 grados. ¿Qué pasa si tú haces rotar 45 grados? Ahora tu variable, donde va a estar el elevado al cuadrado, sería el X', ¿no? El X'. Entonces ahí simplemente va a cambiar la ecuación de tu parábola, pero al final te va a quedar exactamente la parábola de forma explícita en los ejes X, Y, ¿no? Entonces, eso puede ser, digamos, una buena pregunta para el examen, ¿no? Te dan esto de acá, averigüe qué figura es esa, ¿no? Claro, sin traslación, pero cuando ya trasladas acá un poco se complica toda la ecuación. ¿Ok? Muy bien. Ese sería nuestro ejercicio 6, ¿no? Ahora no, el 5, ¿no? Ahora falta el 6. Pasemos al 6. No, esto es así. Ok, jalamos para abajo para tenerlo presente este ejercicio. Claro, acá lo hemos hecho pasito por pasito, ¿no? Pero ustedes en el examen no necesitan hacer tanta cosa. Pueden hacerlo abreviadamente, ¿no? Pueden, por ejemplo, utilizar de frente la fórmula, esta fórmula de acá. No, ¿cuál es la de acá? No. Esta de acá. Si tú utilizas esto de frente, ¿no? O ni siquiera explicar quién es el X, Y de frente, utilizar que el X' viene a ser el XY por el unitario y el Y', el X, Y por el U ortogonal. ¿No? Lo que estamos haciendo acá es hacerlo de paso por paso para que quede bien claro, ¿no? Entonces hagamos el ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? Nos dice, el foco de una parábola es F, el punto 7,5, y el vértice es 3,2. Nos dice, hallar la ecuación de la recta directriz, así como de la parábola. Como ustedes pueden ver, el foco y el vértice no tienen ninguna componente, ¿no? Ninguna componente igual, ¿no? O sea, la abscisa no es igual a la abscisa de B no es igual a la abscisa de F, ni la ordenada del F es igual a la ordenada del B. Por tanto, la parábola resultante tiene que ser una parábola oblicua, ¿cierto? Porque parábolas verticales o parábolas horizontales, ellos siempre compartían, ¿no? Una coordenada o una componente igual, de igual valor, ¿cierto? Entonces, ubiquemos el foco y el vértice para darnos una idea de cómo quedaría nuestra parábola. ¿Okay? Bueno, esto me quedaría por acá. Primer cuadrante, entonces nos interesa mayormente el primer cuadrante. Ok. El vértice nos dicen que es el punto 3,2. Entonces el 3,2, vamos a ubicarlo más o menos acá. 2, 3. 1, 2. ¿Cierto? 1, 2. 3,2. Este sería el vértice. Y el foco es el 7,5. Entonces 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos por acá. Aquí era 2, ¿no? 3, 4, 5. Si no se ve muy lejano. Bien, por acá más o menos ubicamos. Este es el foco, ¿cierto? Y este es el vértice. Entonces, el vértice, como ustedes pueden ver, ¿no? La parábola siempre se abre hacia el foco. Entonces, la parábola va a quedar más o menos inclinada hacia allá, ¿cierto? Ok, hagamos una parábola más o menos que me indique lo que debo hacer. Nuevamente, esto me quedaría así. Lo traslado. Tal vez un poco rotarlo. Ahí. Ver, ok. Listo. Listo. Recuerden que el eje focal, ¿cierto? O el X', ya si ustedes quieren verlo directamente, pasa por el punto B y el punto F, ¿cierto? Pasa por el vértice y pasa por el foco. Hagamos nuestro eje focal, ¿cierto? Nuestro eje focal, nuevamente voy a corregirlo acá, pasa por el foco y pasa por el vértice, ¿cierto? Pasa por el foco y pasa por el vértice. Muy bien. Tracemos el eje Y' ahora. El eje Y' nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, voy a graficarlo por acá.
Y' quedaría más o menos así. Trasladamos, recuerden que es ortogonal al eje focal, ¿cierto? No quedaría de esta manera. Entonces recuerden que este es el y' y este es el x', ¿cierto? El x' siempre lo estamos tomando como el eje focal, ¿ok? El eje focal. ¿Qué más tenemos por acá? Nuevamente, ¿no? Aquí lo primero que hacemos es encontrar su ecuación vectorial y luego determinar quién es el x' y el y', ¿no? En función del y y del x. Ok. Nuevamente vamos a utilizar esta fórmula de acá. Ahora ya no tenemos vértice igual al origen, entonces ahora nos va a quedar un poco más complicado, ¿no? Recuerden que el x', bueno, el x, y era exactamente igual al vértice más x' por el vector unitario más y' por el vector unitario ortogonal. Ahora, si tú querías encontrar x', multiplica todo por el u, ¿cierto? Todo por el u me quedaría así. X' me quedaría x, y, ¿cierto? Igual por el u unitario, ¿cierto? Por unitario menos, pasa para acá, b veces el unitario. Igual a y' me queda lo mismo, pero con el u ortogonal, ¿cierto? Con el u ortogonal. Menos b, el vértice, por el u ortogonal, ¿cierto? Por el u ortogonal. Entonces, estas dos formulitas van a ser esenciales para nosotros. ¿Ok? Ahora, nuevamente, ¿no? Esta parábola, ¿no? En el sistema x', y' es de esta manera, ¿cierto? Y' menos y' cuadrado, aquí no estamos tomando el vértice justo en el origen justo en el vértice, entonces me quedaría y' al cuadrado igual a 4 veces p por x', ¿cierto? Por x', es en el eje x' y y'. Entonces lo que nos falta ahora encontrar es el p, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? El p era la distancia, ¿cierto? Del foco al vértice, ¿cierto? P era igual a la distancia ¿de quién? Del vértice al foco. ¿Conocemos el vértice? Sí. ¿Conocemos el foco? Sí. Entonces podemos conocer la distancia de entre B y F, ¿no? Entonces me quedaría el módulo de B menos F, ¿cierto? ¿Y esto quién es? La diferencia del foco, ¿quién es? Del vértice 3,2 menos 7,5, ¿verdad? 7,5. Queda en norma, continuemos por acá esto, nos quedaría menos 4,2 menos 5, quedaría menos 7. Perdón, 7, ¿no? 7. Me quedaría 7. Ah, no, 2 menos 5 es 3, ¿no? 3. Entonces me quedaría menos 3. Esto me quedaría menos 4 menos 3. Finalmente esto me queda raíz cuadrada de 25, que sería 5, ¿no? Entonces voy a colocarlo directamente 5 acá, ¿no? Directamente 5. Entonces tenemos el P. Entonces finalmente tenemos que y' al cuadrado me queda igual a 20 veces x', ¿cierto? Porque este es P. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar quién es el u ortogonal. Porque acá el u y el u ortogonal, ¿no? Porque eso me va a servir para encontrar el x' y el y' en función de x e y. ¿Ok? Pero recuerden que el vector u ortogonal, perdón, el u unitario, ¿cierto? Es en dirección del x', ¿cierto? Del x'. O del eje focal. ¿Nosotros podemos encontrar el unitario? Sí. ¿Por qué? Porque este de acá, recuerden que el unitario es paralelo ¿a quién? Al eje focal. En particular es paralelo al vector BF, ¿cierto? Es paralelo al vector BF. Entonces el unitario va a ser el unitario en dirección de BF. Entonces esto me queda BF sobre el módulo de BF, ¿cierto? Sobre la norma de BF. Muy bien. Nuevamente, nosotros tenemos, ¿cierto? Que el unitario es el vector BF sobre su módulo. Sobre su módulo. ¿Cierto? Pero su módulo es igual al P, recuerden, ¿no? El P, entonces, ¿cuánto es el P? 5. Entonces me quedaría BF. ¿Y BF quién es? Es F menos B, ¿cierto? F menos B.
F menos B sobre P, que es 5, ¿cierto? Esto me queda, F lo tengo, sí, es 7,5 menos 3,2, ¿cierto? Sobre 5. Y esto me queda 7 menos, bueno, un quinto, ¿cierto? Un quinto, 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3, ¿cierto? Entonces me queda un quinto de 4,3. Tenemos el vector unitario, podemos encontrar el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal me quedaría, bueno, en un quinto normal puede salir afuera. El 3 pasa con signo cambiado, me queda menos 3,4, ¿cierto? 4. Tenemos el unitario, tenemos el U ortogonal. ¿Qué nos falta para encontrar el X' y el Y'? Nos falta encontrar el vértice, ¿verdad? Ah, el vértice ya lo tenemos también, ¿no? Entonces no hay problema, ya tenemos todo. Ah, encontremos primero la directriz, ¿cierto? La directriz, ¿cómo encontramos la directriz? Muy bien. Como ustedes recordarán, la directriz se encuentra a una distancia P, ¿cierto? A una distancia P del vértice también, ¿cierto? A una distancia P del vértice. Entonces, si nosotros vamos a hacer un gráfico más o menos para llevarlo arriba, vamos a llevarlo arriba para que nos guíe. ¿Ok? Recuerden que la directriz tiene que ser paralelo al eje Y'. ¿Ok? Más o menos por acá, un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, lo que nos falta para determinar la ecuación de una recta es un punto por donde ella pasa y su pendiente, ¿cierto? Pero su pendiente, ¿no? O un vector direccional es justamente el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal. Entonces, nosotros podemos encontrar su pendiente, ¿no? O sea, si conocemos el U ortogonal. Entonces, recuerden que acá la directriz, primero, directriz, directriz L, ¿cierto? Recuerde que en este caso L tiene que ser paralela al U ortogonal, ¿cierto? Al U ortogonal. ¿Quién es el U ortogonal? ¿Por qué? Porque aquí este es U, ¿cierto? Y el U ortogonal es justamente esto de acá. Esto de acá es paralelo a la recta L, ¿cierto? Muy bien. Nosotros conocemos el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal. Entonces, automáticamente conoceremos la ecuación de L. Lo que nos falta, sí, es un punto por donde pasa. ¿Cómo calculamos ese punto por donde pasa? Ah, si ustedes pueden ver, este vectorcito de acá, que sale de este punto que le voy a llamar P0, ¿cierto? P0B, es el vector que sale de P0 y llega al vértice, ¿cierto? Tal vez lo voy a borrar para que quede a un lado esto. Acá, vértice. P0 vértice debe ser exactamente el módulo por su vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? U, ¿cierto? Y el U ya lo conocemos. Entonces, note que L debería ser igual a X, utilizando su ecuación normal, ¿no? Su ecuación normal. Su ecuación normal, pero en este caso el U ortogonal, no, mejor vamos a hacerlo en dirección del U, porque podemos conocer su tangente. Esto implica que su pendiente de ML debería ser igual a ¿quién? A la ordenada del U ortogonal sobre la abscisa del U ortogonal, ¿cierto? En este caso, ¿quién me queda? Menos 3, menos 4 quintos, menos 4 quintos, ¿no? 4 quintos sobre menos 3 quintos, ¿cierto? Obviamente esto me queda menos 4 tercios, ¿cierto? Menos 4 tercios. Recuerda, para calcular la pendiente de una recta que es paralelo a un vector, entonces su pendiente viene a ser la ordenada del vector sobre la abscisa del vector, que en este caso me queda menos 4 tercios, ¿cierto? Menos 4 tercios. Entonces, recuerden, el punto P0, ¿cierto? Bueno, aquí me quedaría X, Y menos Y0, ¿cierto? Igual a ML, ¿cierto? Por X menos X0. Donde el X0, Y0 es el punto por donde pasa la recta, ¿cierto? ¿Podemos calcular ese punto P0? Sí, porque recuerden, el vector que sale del punto P0 y llega al vértice, ¿no? Acá está el gráfico, y llega al vértice, tiene que ser igual a el módulo, su módulo, por el vector unitario. Entonces eso me queda igual a P veces U, ¿cierto? Aquí P minúscula,
P veces U. ¿Nosotros conocemos el P? Sí, lo acabamos de encontrar, ¿no? El P sale 5. Entonces, recuerden que el vector P0, B, se encuentra como B menos P0, ¿cierto? Y P, recuerden que es 5. Y el vector unitario no es nada más ni nada menos que un quinto de 4,3, ¿cierto? Un quinto de 4,3. ¿Ya pueden encontrar el P0? Sí. Recuerden que el vértice lo habíamos encontrado, no, el vértice nos daba como dato, ¿no? Es 3,2. Entonces, pasando para acá, me quedaría, ordenando todo mejor, me quedaría P0 igual al vértice menos, aquí 5 con 5 se va, 4,3, ¿cierto? Pero el vértice yo lo sé, el vértice es 3,2, ¿cierto? Entonces, P0 me queda igual a 3,2 menos 4,3, ¿cierto? ¿Quién es el P0? El P0 vendría a ser menos 1, menos 1, ¿cierto? Menos 1, menos 1. Que más o menos tendría que quedar la recta al otro lado, ¿no? Lo que era obvio, porque aquí más o menos una distancia razonable. Vamos a colocarlo para que quede un poco más eh, realista. Vamos a tratar de colocarlo hacia el otro lado. Vamos a ver si se puede mover. Uy, pero se movió el 3 también. A ver. A ver, así. No, no puedo moverlo. Ah, justo se movió solito. Acá, ¿no? Menos 1,1. Más o menos así. Entonces aquí sería el punto P0, ¿cierto? Que lo acabamos de encontrar. El gráfico inicial era simplemente para guiarnos. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos el punto P0. Ahora, ¿qué nos falta encontrar? Ya podemos encontrar la ecuación de la recta, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque la recta me queda y menos y0, en este caso y menos 1 me queda más 1, igual a ml. ¿Quién es ml? La tangente. ¿Quién es? Menos 4 tercios. Menos 4 tercios por x menos la abscisa por donde pasa, aquí es menos 1, me queda más 1. ¿Cierto? Listo. Listo, ¿no? Ok. Ya tenemos la ecuación de la recta directriz. Ahora simplemente nos falta encontrar la ecuación de la parábola, ¿no? Para la ecuación de la parábola, encontremos la ecuación de la parábola. Parábola. ¿Cierto? Para encontrar la ecuación de la parábola vamos a usar esto de acá. ¿Cierto? Eso de acá. Recuerden que el U lo sabemos, el U ortogonal también. El U ortogonal también. Ok. Nuevamente, x' era igual a x, y, ¿cierto? Por el por el unitario, ¿cierto? Menos el vértice por el unitario, ¿cierto? Nos quedaría x, y. El unitario, recuerden que era un quinto, ¿cierto? Un quinto de quién? De 4,3, ¿no? Menos b, el vértice también ya lo conocemos, podemos reemplazarlo. El b no es nada más ni nada menos que 3,2, ¿cierto? 3,2 por el unitario, que sigue siendo un quinto de 4,3. Simplemente estamos reemplazando los valores, ¿no? Recuerden que el unitario era esto de acá, 4,3. De acá podemos encontrar el x, y. Sí, ¿verdad? Bueno, puedo sacar un quinto fuera si quieren. Me quedaría así. 4x, ¿cierto? Aquí es y. Más 3 veces y. Menos, aquí un quinto lo he sacado. Me queda 3 por 4. Bueno, 3 por 4. O doble paréntesis, voy a colocarle acá. 3 por 4, 12. Más 6, ¿cierto? Más 6. Entonces esto me queda un quinto de 4x más 3y menos 18. ¿Cierto? Listo. Ahora simplemente me falta encontrar el y'. El y' sigue la misma lógica de acá, solo que es multiplicado por el u ortogonal, ¿cierto? X, y por el u ortogonal menos el vértice por el u ortogonal, ¿cierto? Recordando, x, y, el u ortogonal era también un quinto, ¿cierto? Menos 3 acá, 4, menos, ¿cierto? Menos el vértice era 3,2 por un quinto de menos 3,4.
Nuevamente puedo sacar un quinto afuera, ¿cierto? Y me queda así. Menos 3x más 4y menos 3 por menos 3 menos 9 2 por 4 8, ¿cierto? 8. Entonces esto me quedaría finalmente un quinto de 4y menos 3x. Me quedaría menos 1 acá, menos con menos me sale más, me queda más 1, ¿cierto? Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación, ¿no? Reemplazando, reemplazando, ¿en dónde? En y' al cuadrado igual a 4p, pero p valía 5, ¿no? 4p igual, por x', ¿no? Esto es igual a 20x', ¿no? Recuerden que el p valía 5, ¿no? P valía 5. Acá está, justo acá, 20x', ¿no? Ya lo habíamos encontrado antes, entonces simplemente vamos a colocar acá 20x'. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la ecuación en el eje x, y? Eliminamos esto de acá. Simplemente reemplazo el x', que me ha salido acá, un quinto, ¿cierto? Un quinto, todo así, por esto de acá, 4x más 3y menos 18, ¿cierto? Todo elevado al cuadrado igual a 20 veces esto de acá, ¿no? Un quinto por 4y menos 3x más 1. ¿Cierto? Si ustedes quieren, lo despejan todo esto para ver cómo me queda la ecuación final. Me quedaría 1 sobre 25, ¿cierto? 1 sobre 25 por 4x más 3y menos 18 al cuadrado, ¿cierto? Menos 18 al cuadrado igual a, aquí me quedaría 4 4y menos 3x más 1, ¿no? Si quieren, lean al cuadrado todo. Bueno, no pueden desarrollar esto, pero una vez que han llegado acá, lo pueden dar por culminado, ¿no? Lo pueden dar por culminado. Entonces, esa sería la ecuación de nuestra parábola que nos pedía, ¿no? Entonces, vean que algunas ecuaciones donde el x y el y llevan cuadrados, porque aquí el x y el y van a llevar cuadrados, ¿no? Involucran ecuaciones de parábolas oblicuas, ¿ok? De parábolas oblicuas. Muy bien. Continuemos entonces. Nos queda el ejercicio número 7, ¿no? El ejercicio número 7. Ok. Copiamos esto. Nuevamente no pude copiar. Es acá. El ejercicio 7 también es más o menos parecido, ¿no? Ahora nos dan la recta, nos dan el eje focal ahora, no nos dan la directriz. Siempre hemos trabajado con directriz, ahora vamos a trabajar con eje focal. Veamos. Es el ejercicio número 7. El ejercicio 7 nos dice el eje focal de una parábola es dado por esta recta de acá, x más 2y menos 16 igual a 0. Si el foco es 4, C y el vértice es 6, D, hallar C y D, la ecuación vectorial de la recta directriz y la ecuación de la parábola en x, y, ¿no? Es básicamente hacer todo eso, solo que ahora estamos un poco complicados con dos variables que aparecen acá, ¿no? Dos incógnitas, el C y el D. Entonces, encontremos eso, ¿no? Bueno, lo primero, siempre hacer un gráfico para guiarnos. X, Y. Tenemos la recta, que es el eje focal, ¿no? Para graficarlo, bueno, ubico dos puntos donde intersectan los ejes, los puntos donde intersectan. Cuando x es igual a 0, el y vale 8, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, por acá vamos a colocar 0,8. Y cuando y vale 0, x vale 16. Entonces, más o menos por acá, ¿cierto? Entonces, esa recta es una recta que tiene pendiente negativa, ¿cierto? Una pendiente negativa.
Ubiquemos esa recta entonces. Lo llevo acá. Tienen que pasar por esos dos puntos. Ok, ahí más o menos, ¿no? Esa es la recta L. ¿Qué más? Nos dan el foco. El foco es 4,6 y el vértice es el punto 6,D. Entonces vamos a ver más o menos dónde queda, ¿no? Porque va a depender si el C es positivo o negativo. Recuerden que el vértice y el foco quedan al mismo lado, ¿no? Con respecto de la recta directriz. Pero ahora nosotros no tenemos recta directriz, tenemos eje focal, ¿cierto? Este es eje focal. Pero recuerden que el eje focal, ¿cierto? El eje focal pasa por los puntos F y B, ¿no? Siempre hemos dicho eso. En la recta, el eje focal, ¿cierto? Es la recta que pasa por el foco y por el vértice, ¿no? Muy bien. Para ello podemos ya encontrar el valor de C y el valor de D, ¿no? Acá vamos a aclarar cómo el eje focal, ¿cierto? Eje focal pasa por F y B, debemos tener, ¿no? Debemos tener las siguientes relaciones se cumplen, ¿no? Debemos tener que F, o sea, 4,C, satisface la ecuación de la recta, ¿cierto? Debemos tener, por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, aquí reemplaza, ¿no? En vez de X colocas 4 y en vez de Y colocas C. Deberías tener que 4 más 2 veces C. Voy a colocar acá lo que he reemplazado. 4 más 2 veces C menos 16 debe ser igual a 0. De acá ya puedo encontrar el C, ¿cierto? Porque me quedaría que 2C es igual a, bueno, aquí menos 12 pasa al otro lado, pasa con 12, ¿cierto? Entonces acá me sale que C es igual a 6, ¿cierto? C es igual a 6. Puedo encontrar el D también. ¿Cómo encuentro el D? También reemplazando, ¿no? En vez de X coloco 6 y en vez de Y coloco el D, ¿cierto? Entonces me quedaría 6 más 2 veces D menos 16 igual a 0. Menos 16 igual a 0. De acá me quedaría que, bueno, me quedaría 2D igual a, aquí me quedaría menos 10, pasar al otro lado con signo positivo, me queda 10. Esto implica que D es igual a 5, ¿cierto? D es igual a 5. Entonces, bueno, de todo esto, de acá me quedo que el foco es igual a 4,C, pero C vale 6, entonces sería 4,6. Y de todo esto me quedo que el vértice es el punto 6,D, que es 5, ¿cierto? 6,5. Recuerden que aquí era 16, ¿cierto? Entonces el foco me quedaría la cuarta parte más o menos por acá, 4,6, más o menos por acá. Este sería el foco, colocar con F. Y el vértice me queda 6,5, un poquito más acá nada más. 6,5, por acá. Este sería el vértice. Ok. Y entonces nos piden encontrar C y D, encontramos, y nos piden encontrar la ecuación vectorial de la directriz y la ecuación de la parábola eh, x, y, en x, y, ¿no? Entonces, muy bien, la parábola, entonces recuerden que la parábola siempre se abre ¿hacia dónde? Hacia su foco, ¿cierto? Hacia su foco. Entonces, la parábola me quedaría más o menos así. Bueno, tengo que ordenar un poco para que me quede exacto. Entonces, lo llevamos, pasa por el vértice, ¿cierto? Se abre hacia su foco. Muy bien. Un poquito más para acá. Ahí. Muy bien. Su recta directriz, ¿cierto? Dista la misma distancia de F a B. Debe ser más o menos por acá. Entonces podemos graficar su directriz. Lo llevamos esto, ¿verdad? Recuerden que su directriz es perpendicular a su eje focal. ¿Cierto? Su eje focal un poquito más para acá porque tiene que ser equidista del vértice, ¿no? Tiene la misma distancia del vértice que el vértice al F, ¿no? Entonces, más o menos así. Bueno, un poquito más inclinado tal vez. Ajá.
Ok, más o menos para guiarlo, ¿no? Muy bien, este recuerden que es 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Muy bien. ¿Podemos encontrar el P? Obviamente sí podemos encontrar el P. ¿Cómo me quedaría el P? Recuerden que si esta, este de acá no quedó muy perfecto, que digamos, porque recuerden que el, la parábola no, es simétrica con respecto a su eje focal, entonces no quedó muy bien que digamos. Eh, Puedo cortarlo entonces y acomodarlo un poco mejor. No, no puedo moverlo, ¿por qué? No puedo. Entonces voy a borrarlo, ¿cierto? Voy a borrarlo y voy a hacer uno nuevo. Recuerden siempre que el eje focal, ¿cierto? Divide en dos partes iguales a la parábola. ¿Cierto? O la parábola es simétrica con respecto a su eje focal. Entonces, tal vez voy a hacerlo así y rotarlo un poco acá. Recuerden que el vértice era esto y lo voy a rotar un poco, más o menos así, parece. Ahí ya más o menos queda, ¿no? Entonces ahí, ese es el, no, nuevamente, porque el vértice es por acá más o menos, ¿no? Rotamos un poco y nos queda exactamente así. Bueno, ahí más o menos. Recuerda que el vértice quedaba por acá y el foquito más o menos quedaba por acá, ¿no? Ser el foco. Muy bien. Entonces, si nosotros, ¿cierto? Si nosotros teníamos o damos planos, damos eje de coordenadas x, y', si la parábola se abría hacia y' positivo, entonces la ecuación nos quedaba así, ¿no? No, si la parábola se abría hacia el x' positivo, entonces la parábola me quedaba de ese tipo, ¿no? Y' al cuadrado, 4 veces p por x', ¿cierto? Por x'. Entonces, vamos a colocar que el x' es esto de acá. X', el eje x, y vamos a colocar el eje y acá. Y', ¿no? Para guiarnos. ¿Ok? Y' pasa por el origen. Listo. Vamos a cambiarle de color nada más. Y nuevamente, bueno, el X' lo puedes ver también como si fuese el eje focal, ¿no? Es decir, como si fuese la recta que nos dieron acá, ¿no? Muy bien, podemos darle aquí X' y Y'. Ok. Este, podemos cambiarle de color también. Muy bien. Acá podemos darle Y'. Y'. No, pero Y' tiene que quedar al otro lado, ¿no? Y'. Eso de colocar el Y' o el X' depende de cada uno. Si tú quieres, puedes considerar el X' esto y el Y' esto de acá, no hay problema. Sino que ahí sí cambia la ecuación. Por ejemplo, ahora vamos a ver más o menos cómo quedaría la ecuación de la recta si hubiera tomado X' acá, ¿no? Supongamos que yo hubiera tomado X' esto de acá y Y' esto de acá. ¿Cómo hubiera quedado la ecuación? Entonces la ecuación acá, bueno, se abre hacia el Y' positivo. Entonces la ecuación debería ser así, ¿no? X' al cuadrado igual a 4 veces P Y', ¿cierto? Recuerden, profesor, ¿de dónde sacó usted eso? Recuerden que esto de acá tú lo puedes ver como el eje X, Y, ¿no? Ubicándote justo acá, justo en el vértice, mirando en dirección del Y', ¿cierto? Y extendiendo tus manos en dirección del X'. Entonces, ahí tú reconocerías al X', Y' como si fuese tu plano X, Y, o el ordinario que siempre usas, ¿no? Y ahí recuerdas, si se abría hacia el eje Y' positivo, entonces, ¿no? Y tenía origen, vértice en el origen, entonces la ecuación tendría que ser así, ¿no? X' al cuadrado o X al cuadrado, en este caso X' es X, bueno, en este caso X es X' y Y' es igual al Y si tú haces la analogía en el plano X, Y, ¿no? Si tú rotas también tu ubicación, para ti esto lo verías como el X y esto lo verías como el Y. Si la parábola se abre hacia el Y, entonces la ecuación es de este tipo, ¿no? Si se abre hacia Y positivo. Y si se abre hacia Y negativo, obviamente tiene
que tener en cuenta tu parámetro, ¿no? Ahí te resaltaría negativo, ¿no? Pero nosotros para seguir haciendo las mismas fórmulas que hemos estado haciendo anteriormente, siempre ubicamos, ¿no? La parábola abriéndose hacia el x' positivo, ¿cierto? Luego rotas 90 grados en sentido antihorario y obtienes el y' positivo, ¿cierto? El y' positivo. Entonces trabajamos siempre con con este, con esta ecuación. Claro, una vez que tú lo conviertes al sistema x, y, tiene que quedarte la misma ecuación. Eso no varía. Muy bien. Entonces ¿podemos encontrar el P? Claro que podemos encontrar el P. ¿Por qué? Porque nosotros ahora conocemos el foco y conocemos el vértice. Y el P no era nada más ni nada menos que... ¿Quién es el P? P es igual a la distancia del foco al vértice, ¿cierto? Del foco al vértice. Nuevamente, ¿podemos encontrar el unitario? ¿Cierto? El unitario podemos encontrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el eje focal, la ecuación del eje focal. El unitario, ¿cierto? Recuerden que el unitario es paralelo al eje focal, ¿cierto? Al L focal, ¿cierto? Y el L tiene un vector direccional. ¿Quién es el vector direccional? Ah, profesor, no puedo encontrar yo el vector direccional. No te hagas bolas, haces acá, despejas Y. Y igual, ¿no? Pasas el X al otro lado, me queda menos X más 16, ¿cierto? Ahora por un medio, ¿no? Menos un medio. Menos un medio. Entonces, ¿quién sería mi vector direccional? Recuerden que la tangente yo puedo encontrarlo como la abscisa, perdón, la ordenada del vector direccional sobre la abscisa del vector direccional. Entonces, en particular, el vector U, yo lo puedo tomar, ¿cierto? Como el U, lo puedo tomar como la abscisa, ¿cierto? Como la abscisa. Pero ahí sí tienes que ver a quién le vas a poner el negativo, ¿no? Al menos uno, al menos 2. Entonces, para eso tú te vas a ayudar un poco de tu gráfico, ¿cierto? Entonces, tú te das cuenta aquí, el unitario que yo quiero considerar aquí, tiene que tener eje X negativo, ¿cierto? Entonces, al menos 2 le doy negativo y al 1 le doy positivo. Recuerden que es la ordenada sobre la abscisa, ¿cierto? La ordenada sobre la abscisa. En ese caso, tomé abscisa igual a menos 2, ¿cierto? Menos 2. Muy bien, igual a menos 2. Ok, el vector unitario lo puedo tomar como siendo este vectorcito de acá sobre su norma, ¿no? Sobre su norma, porque recuerden que la idea aquí es tomar vectores unitarios. Listo, tengo el vector unitario. ¿Qué más? Recuerden, siempre ya lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Que el vértice, o el vector que sale del vértice y llega al foco, debería ser igual al módulo de ese vector por el vector unitario, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar aquí, ¿no? El vértice, el vector que sale del vértice y llega al foco, debe ser igual a P, ¿cierto? Porque la distancia entre F y B es P, veces, ¿quién? El vector unitario, ¿cierto? Listo. Entonces todo esto lo llevamos para abajo. Ya lo voy a copiar nada más. Entonces, llevamos para abajo para que nos auxilie, ¿cierto? Recordando que tenemos por acá, esto acá, ¿no? Teníamos esto de acá. Vamos a hacer más pequeñito para recordarlo acá, ¿no? Entonces, tenemos que BF es igual a P por U, ¿cierto? Nosotros ya podemos encontrar el U, ¿cierto? ¿El U quién es? Bueno, me quedaría, la norma de acá me queda la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Me quedaría 1 sobre raíz de 5, ¿cierto? Por menos 2,1, ¿cierto? Por menos 2,1. Entonces, de acá yo tengo que B o F menos B, ¿cierto? F menos B debería ser igual a P por U, ¿cierto? ¿Hemos encontrado el P? No, pero lo podemos encontrar rápidamente, porque P viene a ser la distancia de F a B, ¿cierto? Y este nada más y nada menos que el módulo de F menos B o de B menos F, como quieras, no cambia ningún poco. Y esto me queda la norma. F lo conozco, sí. ¿Quién es F? Lo tenemos por acá. F es 4,6, ¿cierto? Menos B. ¿Quién es B? 6,5. ¿Cierto? 6,5.
¿Qué me queda esto? La norma de menos 2,6 menos 5 me queda 1. ¿Quién es esto? Raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5. Muy bien. Tengo el P, tengo el F menos B. Recuerden que esto me quedó F menos B, ¿no? F menos B. Esto implica que menos 2,1 es igual a P. ¿Quién era P? P era raíz de 5 por U. ¿Quién era U? El unitario, recuerden que era 1 sobre raíz de 5 por menos 2,1, ¿cierto? Por menos 2,1. Ah, no, pero sí, ya lo tenemos eso, ¿no? ¿Qué estábamos buscando? Que no tenemos nada que buscar, porque el P ya lo teníamos. Entonces, el P lo teníamos, simplemente estamos dando un círculo ahí. Ok, entonces ya tenemos el P, ¿cierto? Tenemos el vector unitario, ¿cierto? Podemos encontrar, bueno, el vértice lo tenemos, ¿no? Lo que nos falta es encontrar, sí, es la recta directriz, ¿cierto? Pero nos piden la ecuación vectorial de la recta directriz, ¿cierto? Para encontrar la ecuación de la recta vectorial, recuerden, ecuación vectorial de la directriz. La ecuación vectorial de directriz, recuerden que para ello necesitas un punto por donde pasa, que le voy a llamar P0, más un parámetro veces un vector direccional, ¿cierto? Un vector direccional. Este vector direccional, ¿cierto? Este vector direccional tú lo puedes escoger a tu antojo. Puedes escoger el mejor vector que te convenga, digamos, ¿no? Si te sale fracciones, mejor búscate uno que tenga entradas enteras, ¿no? Porque por ejemplo, en la práctica de ahí, algunos han puesto uno con bastantes decimales, pero puedes eso escogerlo a tu manera. Recuerda que el vector direccional puede ser cualquier vector que está en la dirección de la recta, ¿cierto? De la recta. En particular, yo puedo tomar, acá tengo el U, ¿cierto? El U es paralelo al X'. Entonces, el U ortogonal es un vector direccional, ¿para quién? Para la recta directriz, ¿cierto? ¿No? Puedo tomar, puedo tomar puedo tomar B igual a el vector Q ortogonal. ¿Por qué? Porque el vector Q ortogonal, ¿cierto? Es paralelo a la recta directriz, ¿cierto? Paralelo a la recta directriz. Muy bien. Inclusive, el U ortogonal, ¿cierto? El U ortogonal me queda, bueno, el U yo lo tengo, ¿no? El U es menos 2,1. Aquí ya puedo encontrar el U ortogonal. El U ortogonal, ¿cierto? Me queda 1 raíz de 5, ¿cierto? ¿Por quién? Por menos 1, menos 2, ¿cierto? Menos 1, menos 2. Pero el producto o un múltiplo del vector direccional también es un vector direccional, ¿cierto? Entonces, para no trabajar con raíz de 5 negativos, vamos a trabajar con raíz de 5, menos raíz de 5 veces el unitario, ¿cierto? Menos raíz de 5 menos raíz de 5 por el unitario ortogonal, ¿cierto? Porque si el unitario ortogonal es paralelo a L, un múltiplo de él también sigue siendo paralelo a la recta L, ¿cierto? Entonces finalmente me queda así, P igual a menos raíz de 5 por el U ortogonal, ¿quién es? 1 raíz de 5, ¿cierto? 1 raíz de 5, menos 1, menos 2, ¿cierto? Entonces miren, el vector B me podría quedar, lo podría tomar como el 1,2, ¿cierto? Como el 1,2. Finalmente, el L me quedaría el P0, me falta el P0 todavía. Entonces, vamos, calculemos el P0, ¿no? El P0, justo lo que quería encontrar acá, ¿no? Eh, el P0, que lo voy a ubicar por acá, es el punto por donde pasa. Recuerden que el vector que sale de P0 y llega a B tiene que ser el módulo por el vector unitario, ¿cierto? Ahora, ¿cómo P0, B, vector que sale de P0 y llega al vértice, tiene que ser igual a su módulo, ¿cierto? A su módulo veces el vector unitario. ¿Por qué? Porque el vector unitario es paralelo a ese vector de acá, obviamente. Pero nosotros sabemos quién es esta norma, ¿cierto? ¿Esa norma quién es? El P. ¿Quién es el P? Acá, ¿no? Voy a colocarlo aquí, que es el P minúscula veces el unitario. Pero el P yo lo conozco, el P es raíz de 5. Al unitario yo lo conozco, ¿quién es? 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de 5 veces
menos 2,1, ¿cierto? Y esto me queda menos 2,1, ¿cierto? Menos 2,1. Muy bien. Ahora, el P0B me quedó 2,1. Entonces, de acá tengo que, bueno, ¿quién es el P0B? Es punto final menos punto inicial. B menos P0 debería ser igual a menos 2,1. ¿Conozco el vértice? Sí, porque el vértice, por acá lo tenía, es 6,5, ¿cierto? Entonces me quedaría que P0 es igual a vértice menos 2,1, ¿cierto? ¿Quién es el vértice? El vértice era 6,5, ¿no? 6,5, acá está. 6,5 menos 2,1. Luego tengo que el P0 es 6 más menos 2, se suma 8,5 menos 1, 4, ¿cierto? El P0 vendría a ser 8,4, ¿no? 8,4. Lo que tiene sentido, porque acá el vértice era 6, ¿cierto? 6, aquí debería ser 8, y aquí el vértice era 5, entonces uno menos para abajo, 4. Muy bien. Entonces el vértice me quedó 8,4, perdón, el PCR me quedó 8,4. Finalmente, ¿no? Podemos dar la ecuación vectorial de la recta L, ¿cierto? De la recta directriz, ¿cierto? La recta directriz me quedó P0, ¿cierto? 8,4, un punto por donde pasa, más un parámetro, veces el vector direccional. El vector direccional lo estamos tomando como 1,2, ¿cierto? Claro, podemos haber tomado también el unitario ortogonal, pero por estética lo podemos a colocar 1,2, ya que el vector direccional puede ser tomado a tu antojo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que nos falta es encontrar la ecuación de la parábola en el plano x, y. Nosotros, lo único que tenemos acá, ¿no? Tenemos el p, obviamente, ¿cierto? Está abierto hacia el x', ¿no? Entonces, recuerde, ahora, eh, ecuación, ecuación de la parábola. Muy bien. Como se abre hacia el eje x', ¿no? Entonces, es la misma ecuación que siempre hemos estado utilizando, es y' al cuadrado igual a 4 veces p por x', ¿cierto? Pero el p ya lo conocemos, recuerden que el p era, acá lo tenemos, raíz de 5, ¿cierto? Entonces me quedaría y' al cuadrado igual a la raíz, 4 veces raíz de 5 por x', ¿cierto? Por x'. Entonces ahora debemos encontrar quién es x' y quién es y', ¿cierto? ¿Y cómo lo encontramos? Nuevamente, ya no vamos a estar haciendo ese paso nuevamente, ¿cierto? Simplemente lo vamos a copiar de acá, que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior acá, ¿no? X' es igual al x, y por el unitario menos el vértice por el unitario. Y para el otro igual, solamente cambiamos el unitario por el u ortogonal, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Donde x', ¿cierto? Es igual a x, y por el unitario menos el vértice por el unitario, ¿cierto? Aquí nosotros ya conocemos el unitario, entonces me queda x, y por el unitario. ¿Quién es el unitario? Acá lo tenemos. El unitario es 1 sobre raíz de 5, menos 2,1. 1 sobre raíz de 5 menos 2,1 menos el vértice. ¿Lo conocemos? Sí. El vértice lo hemos obtenido que es 1, no, ese no es el vértice, ese es el vector direccional. Ese es el vértice, 6,5. Entonces me queda menos 6,5, ¿cierto? Por el unitario. Sigue siendo menos 2,1, ¿cierto? Menos 2,1 por raíz de 5. Entonces aquí me queda raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 por menos 2,1, ¿cierto? Y acá yo puedo obtener eso, bueno, saco 1 sobre raíz de 5 para que no me complique mucho. Y me queda, bueno, menos 2x más y menos, nuevamente acá un paréntesis, 6 por menos 2, menos 12, 5, más 5 por una 5, ¿cierto? Finalmente esto me queda 1 sobre raíz de 5 por menos 2x más y,
Aquí me queda menos 7. Entonces todo eso me queda más 7. ¿Puedo encontrar el y'? Sí, nuevamente, ¿no? Acá es prácticamente lo mismo, solamente cambiar el u por el u ortogonal. Entonces me queda x, y por el unitario ortogonal, ¿cierto? Menos b por el unitario ortogonal, ¿cierto? Entonces el unitario ortogonal me quedaría así, x, y, el unitario ortogonal, bueno, quedaría 1 sobre raíz de 5. Esto pasa con signo cambiado para acá, me queda menos 1, y el menos 2 pasa con el mismo signo, entonces me quedaría así, menos el vértice que es 6,5 por menos 1, menos 2 sobre raíz de 5, ¿no? Sobre raíz de 5, que lo voy a colocar al frente. Saco el 1 sobre raíz de 5 para que no me complique mucho, y me queda x por menos 1 menos x, y por menos 2 menos 2y, menos, paréntesis de acá, 6 por menos 1 menos 6, 5 por menos 2 menos 10. ¿Cierto? Entonces aquí me quedaría menos 16, menos con menos más, me queda 1 sobre raíz de 5 por menos x menos 2y más 16. ¿Cierto? Tengo y', tengo el x', nuevamente. Lo reemplazamos, ¿dónde? Acá, ¿no? Recuerden que teníamos que y' al cuadrado era igual a 4 veces raíz de 5 por x'. Entonces, si tú reemplazas acá, me quedaría así, ¿no? Me quedaría, ¿quién es y? 1 sobre raíz de 5 por todo eso, ¿no? 1 sobre raíz de 5 por todo esto de acá. ¿Quién es? Menos x, menos 2y, más 16, ¿cierto? Todo elevado al cuadrado, igual a 4 raíz de 5 por x'. ¿Quién es x'? Acá lo tenemos. 1 sobre raíz de 5 por aquí, menos 2x, más y, más 7, ¿cierto? Más 7. Ok. Acá tenemos un quinto, ¿cierto? De menos x menos 2y más 16 al cuadrado. Igual a raíz de 5 por raíz de 5 acá se va, me queda 4 menos 2x más y más 7, ¿cierto? ¿Podemos darlo de forma explícita? Sí. Entonces me quedaría aquí, bueno, el 5 lo paso al otro lado, me quedaría x cuadrado más 4y al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿cierto? Más el doble, dos veces esto por esto, que me quedaría positivo, ¿cierto? Me quedaría 4 veces xy, más 2 veces esto por esto, me quedaría menos 32 por x, más 2 veces esto por esto, ¿cierto? Que me quedaría 64, pero este es negativo con más, menos 4 por 16 es 64, y, ¿cierto? Igual, aquí el 5 pasó al otro lado, me queda 20 veces menos 2x más y más 7, ¿cierto? Nuevamente, aquí no tengo nada que juntar, aquí ya lo pude haber dejado de forma explícita. Me quedaría 5 por 4, 20, recuerden. Me quedaría 20 por menos 2, menos 40x, ¿cierto? Más 20y, más 140, ¿cierto? Más 140. ¿Podemos dejarlo todo despejado en un solo lado? Sí. Coloquemos términos cuadrados al primero, más 4y al cuadrado, ¿cierto? Más, luego el término xy, me quedaría 4 veces xy, luego los términos x, ¿cierto? Junto esto con esto. Recuerda que pasa con signo positivo, y aquí menos 32 más 40, me quedaría más 8x, ¿cierto? Ahora junto, ¿qué más? Esto de acá con esto de acá, y me quedaría menos 84, ¿cierto? Menos 84, y ¿qué más? ¿Qué es lo que me falta acá? Me falta solamente los números que no tienen variables, ¿cierto? Esto de acá. Muy bien. Esto me quedaría 16 al cuadrado, más 16 al cuadrado, más menos 140, ¿no? Menos 140. Todo igual a 0. Bueno, hubiéramos sacado el 16 al cuadrado, ¿no? Igual a 0. Bueno, finalmente esto me queda así. Voy a colocarlo en rojo
me quedaría x cuadrado, ¿cierto? Más 4y al cuadrado más 4 veces xy más 8x, ¿cierto? Menos 84y. Bueno, esto de acá vale 256, ¿cierto? Menos 140, me quedaría menos 6, 1, 1, ¿no? Menos 116 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Y eso sería nuestra ecuación en el plano x, y, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Una observación acá es que si a nosotros nos dieran una ecuación de este tipo, nosotros no tendríamos ni la más mínima idea de qué, ¿no? De qué es lo que representa eso, ¿no? Pero ahora como ya sabemos calcular, ¿no? Hacer transformadas, ¿no? Transformaciones de coordenadas, podemos partir de acá y llegar a un plano, bueno, a un sistema de coordenadas x' y y y finalmente reconocerlo como una parábola, ¿cierto? Como una parábola, ¿no? Inclinada, oblicua, que se abre hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo con respecto a su eje focal. Con respecto a su eje focal. Muy bien, ese ejercicio. Este tipo de ejercicios son un poquito largos. ¿Sí, Fernando? Profesor, no sé si había visto otra manera de que pueda hallar esa ecuación de es desde el foco, igualando la distancia del foco a cualquier punto de la parábola y Ajá. de ese punto de la parábola a la directriz. O eso mismo ha estado haciendo usted. Ah, o sea, Igualando, ajá. tú me estás diciendo que igualando, o sea, la distancia de KK igual a la misma distancia Ajá. de KK. Sí, también puede ser eso. Sí, Es de más. sí. ¿No? O sea, Profe, no. una, ¿Sí? A ver, una otro. pregunta, Sí. porque cuando usamos los vectores, el vector ortogonal y el otro, el unitario, es para hallar el x' y el y', ¿verdad? Exactamente, sí. Pero si de frente volamos las distancias, ya no vamos a necesitar hallar Eh, el x' y Wood- el y', sí. Mira, a ¿correcto? ver, vamos a hacerlo de esa manera, como ustedes dicen, ¿no? Ujú. Como digo, la idea acá es, usar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Eso más o menos para reforzar, pero sí, se puede hacer también, ¿no? Tú tienes, ok, vamos a hacerlo de esa manera como tú dices, ¿no? Tienes la distancia, ¿cierto? De un punto a su recta directriz es igual a la distancia de P al foco. Exactamente. ¿Conoces el foco? Lo conoces, ¿cierto? El foco es más, lo hemos encontrado por acá, era 4C, ¿no? 4C y el C valía 6, 4,6. Foco es 4,6. ¿Conoces L? El L lo encontramos por acá, ¿no? Acá. Esto de acá es 8,4 más T veces 1,2, ¿no? T veces 1,2. T veces 1,2. El P siempre le das coordenadas x, y. De hecho, de esa manera te va a salir más rápido una vez que tú conoces la ecuación general del L, ¿no? Entonces, para ello, nos hace otra forma. Otra forma. Ok, tú tienes el L en su forma vectorial, tienes que encontrar su ecuación general, ¿no? Encontremos ecuación general de L. Ecuación general de L. Ecuación general de L. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos que la ecuación general de L, nuevamente, ¿no? A la ecuación general tú puedes llegar conociendo la ecuación punto pendiente, ¿cierto? Entonces, y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿cierto? ¿Quién va a ser y0? El 4. ¿Quién va a ser x0? El 8, ¿cierto? Entonces me quedaría y menos y0 menos 4 igual a m. ¿Nosotros conocemos la pendiente? Sí. ¿Por qué? Porque la pendiente lo puedo encontrar como, ¿cierto? Al dividir esto, bueno, la ordenada sobre la abscisa, ¿no? Entonces me quedaría m, me quedaría 2 ¿por quién? Por x menos x0, ¿cierto? X por x0. X0 ya lo podemos reemplazar también, ¿no? X0 nos queda 8, ¿no?
Finalmente nos queda y menos 4 igual a 2x menos 16. Entonces su ecuación general de la recta me queda así. Y menos 2x, ¿cierto? Más 12 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Finalmente, ¿cierto? La distancia de P a L, a F, me quedaría distancia de P a F, ¿cierto? A F no, a L, a la recta, ¿cierto? Me quedaría así. Distancia de P a L, me quedaría de la siguiente manera. Recuerden que al P igual le vamos a dar X, Y. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, colocarle en valor absoluto 2 menos X más 12 sobre la raíz cuadrada del cuadrado de sus coeficientes. Me queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Voy a dejarlo así. 1 menos 2 al cuadrado. Y esto me queda exactamente y menos 2x más 12 sobre raíz de 5. En valor absoluto, ¿cierto? En valor absoluto. Acá el único problema que podrías tener es cómo sacar el valor absoluto. Eso ya vamos a verlo cómo podemos sacarlo. Finalmente esto me dice que debe ser igual a la distancia de P a L, de P a F, ¿cierto? Distancia de P a F al foco, ¿cierto? Lo que no conozco aquí mi variable es P, entonces me quedaría la norma de X, ¿cierto? Coma Y menos F. ¿Quién es F? Lo tenemos acá. F es 4,6. 4,6, ¿cierto? Entonces, esto me queda la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, más y menos 6, ¿no? Y menos 6 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto de acá tengo que igualarlo a esto de acá, ¿cierto? Entonces me queda y menos 2x más 2 en valor absoluto, ¿cierto? Raíz de 5. El valor absoluto se va a ir cuando le elevemos al cuadrado. Igual a x menos 4 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada. Pasas el cuadrado al otro lado, me queda, ahí desaparece el valor absoluto, y menos 2x más 2 al cuadrado sobre 5 igual a x menos 4 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado, ¿no? Luego tienes que desarrollar eso y también sería tu ecuación de la parábola, ¿no? Es otra forma. De hecho, esta es la más sencilla, ¿no? Pero igual, como acá nos pedían encontrar la directriz, obviamente, sí o sí teníamos que haber encontrado el vector unitario, el C, D. Sí, de hecho, en realidad te ahorras todo este paso de acá, ¿no? Todo este paso de acá bueno, en realidad te agregas todo esto de acá. Todo esto de acá ya no necesitarías hacerlo, porque esto de acá, digamos, este procedimiento de acá es comparable a todo lo que hicimos acá, ¿no? Te ahorra un buen espacio. Es una buena manera también. Una buena manera. Ahí ya, bueno, le vas al cuadrado, acá le vas al cuadrado y despejas, debería salirte lo mismo, ¿no? O sea, que está correcto. Muy bien, acá ecuación, ya, con eso hemos acabado. Claro, en el examen puedes hacerlo así, ¿no? Puedes hacerlo así o como gustes. Claro, si te piden la ecuación vectorial de la parábola, ahí sí tienes que dejarlo explícitamente así, ¿no? Ecuación vectorial de la parábola, recuerden que nosotros siempre lo dejábamos de esta manera, ¿no? X', ¿dónde está? Tendrías que dejarlo explícito, ¿no? Así, ¿dónde? ¿Quién? Aquí para ecuación vectorial simplemente lo dejas así y explicas quién es el U. El U, ¿cierto? Y el U ortogonal. Nada más eso, ¿no? Y el vértice, ¿no? Y el vértice. Recuerden, ahí teníamos una formulita para la ecuación vectorial. Pero muy bien. Buena observación. Ok. No pida, dice. Bueno. No, igual. Siempre, por lo menos una vez en la vida debemos hacerlo de esta manera. A ver. Vamos, da tiempo para hacer otro más todavía. A ver, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Es el ejercicio número el 8, ¿no? Parece ser sencillo porque está corto. Ok. No, tengo que cortarlo.
Ejercicio número 8. Nos piden cuál es el valor de m, nos especifican que m debe ser diferente de 0, para que las coordenadas del foco de la parábola de ecuación x cuadrado menos 4y más 4m, y de menos 8 es igual a 0, para que eso sume 0, ¿no? Acá parece ser sencillo porque, este es el ejercicio 8. Observen que la parábola es dada por la ecuación x al cuadrado más 4y menos 4my menos 8 igual a 0, ¿cierto? Automáticamente ustedes pueden ver aquí, como no hay producto de x, de x veces y o x por y, esta ecuación debe ser una parábola vertical, ¿cierto? Porque cuando el x, quien lleva al cuadrado, el cuadrado es el x, entonces es una parábola vertical, ¿cierto? Si el y llevase a 4 veces x acá, ¿no? Si el y llevase el cuadrado, debe ser una parábola horizontal, ¿no? Entonces, acá lo primero que vas a hacer es dejarlo de esta forma, ¿no? X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, ¿no? Y menos k. Entonces, para esos completos cuadrados acá, ¿no? Me queda x cuadrado más 4x menos, más 4 menos 4, le voy restando, menos 4my menos 8 igual a 0, ¿cierto? Porque la idea es dejarlo así, así. Entonces, de acá tengo que es, acá me queda, cambie de color, acá me queda x más 2 al cuadrado, esto de acá, menos 4 con menos, bueno, voy a pasarlo todo al otro lado, ¿no? Me queda 4my, acá menos 4 menos 8, me queda menos 2, el otro lado pasa con 12. Entonces esto me queda 4, x más y, x más 2 al cuadrado igual a, recuerden que acá, en este de acá, el coeficiente del y adentro es 1, ¿cierto? Entonces debemos dejarlo así. Entonces aquí me queda 4m, tengo que sacarlo afuera, y aquí me quedaría y más 12 veces 12 sobre 4m, que ya me quedaría 3 sobre m, ¿no? 3 sobre m. Entonces, por eso es que también en el ejercicio nos dicen que el m es diferente de 0, ¿no? Para que tenga sentido el ejercicio. Entonces, ¿qué más me dicen, no? Para que la parábola del... A ver, ¿cuál es el valor de m para que las coordenadas del foco de la parábola de ecuación tal sumen 0? Entonces vamos a ubicar su foco, ¿no? Vamos a ubicar su foco. Entonces esto me queda... me queda una parábola vertical y depende del m si esa parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿no? Entonces puede ser que me queden dos respuestas acá, ¿no? Muy bien, a ver, veamos. Dibujamos más o menos para ubicarnos. Recuerden que el m puede ser positivo o negativo acá, ¿no? Ok. Entonces me quedaría el vértice, ¿cierto? Acá voy a colocarlo de una vez. El vértice es igual a ¿quién? Menos 2, menos 3m, ¿cierto? Menos 3m. Vamos a pensar que el m es positivo para que me quede de este lado de acá. Entonces me quedaría menos 2 sobre 3m, ¿no? Menos 3m. Vamos a pensar el m como negativo, al m como positivo. Entonces, para que me quede hacia abajo, entonces me quedaría así. Ese sería menos 3m, ¿no? Menos 3m. Muy bien. Esta es una parábola vertical que se abre hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. Bueno, hacia arriba porque estamos considerando el m positivo. Entonces, si nosotros graficamos, es solamente para ayudarnos, ¿no? Pero ya nuestro procedimiento algébrico ya nos indicará si es hacia arriba o hacia abajo o existen dos soluciones, ¿no? Entonces veamos. Dejámoslo por acá. Levantamos, más o menos así, ¿no? Ok. Entonces, para encontrar las coordenadas del foco, recuerden que necesitamos conocer el parámetro P, ¿no? Y acá nosotros conocemos el parámetro P. Esto de acá debería ser P, ¿cierto? Eso debería ser P. 4P en realidad, ¿no? 4P. Entonces note que 4P debería ser igual a 4M, lo que implica que P debe ser igual a M, ¿cierto? P debe ser igual a M. Si P es igual a M, ¿cierto? Si P es igual a M, significa que su foco está más M hacia arriba, ¿cierto?
Vamos a suponer que por acá queda el foquito y por acá es más m, ¿cierto? Más m. Entonces acá, eso de acá me quedaría m, ¿cierto? Menos 3m. 3 sobre m, ¿no? M menos 3 sobre m. Entonces el foco, recuerden, como es vertical, la parábola debería tener la misma abscisa que el vértice. ¿Y cuál es la abscisa del vértice? ¿Cierto? Es menos 2. Entonces el foco debería ser menos 2, m menos 3 veces sobre m, ¿no? 3 sobre m. Entonces, pero acá nos dicen un dato, ¿no? Nos dicen que debemos encontrar m de tal manera que las coordenadas del foco sumen 0. Entonces, para que las coordenadas de f sumen 0, para que las coordenadas de f, sumen 0, ¿cierto? Sumen 0, debemos tener que menos 2, ¿cierto? Menos 2 más m menos 3 sobre m debería darme 0, ¿cierto? Multiplica todo por m. Bueno, voy a hacer un poquito más a la izquierda para no utilizar otra hoja, porque el papel está caro. Aquí, me quedaría, multiplicas todo por m. Entonces me quedaría menos, ¿cierto? 2m más m al cuadrado menos 3 igual a 0, ¿cierto? Esto implica, nuevamente, m al cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0, ¿cierto? Menos 3. Entonces, aquí factorizando me debería quedar, bueno, acá, me quedaría, igual tengo que utilizar otro hoja, me quedaría m, ¿cierto? Menos 3 por m más 1, ¿no? Por m más 1 igual a 0. Entonces, esto implica que m debería ser igual a 3 o m debería ser igual a menos 1. Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de m? M puede ser 1 o m puede ser igual a menos 1, ¿no? Igual a menos 1. Ok, listo. Eso sería nuestra respuesta. Creo que todavía podemos hacer otra más. Vamos a aprovechar. A ver, ¿qué es el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio es sobre una pelota, dice, ¿no? Una pelota, dice, describe una curva parabólica alrededor del foco F, siendo este el foco de la parábola, ¿cierto? Siendo F el foco de la parábola. Entonces, cuando la pelota está a 100 metros de F, a 10 metros de F, el segmento de la recta, o segmento de recta de F, a la pelota hace un ángulo de 60 grados con el eje de la parábola, ¿cierto? Y nos piden hallar la ecuación de la parábola y qué tan cerca de F pasa la pelota. Ok, vamos a hacerlo. Me parece corto esto. En efecto, nos piden encontrar la ecuación de la parábola y cuán cerca pasa la pelota del foco, ¿no? Recuerden que, no, haciendo analogía con el ejercicio que hicimos en clase, ¿no? El del cometa que andaba alrededor del Sol, que hacía una órbita parabólica alrededor del Sol. El punto más cercano del Sol, porque el Sol estaba en el foco, era justo el vértice, ¿no? El vértice de la parábola. Entonces aquí, básicamente nos piden encontrar el vértice de la parábola. Bueno, era la distancia del vértice al foco. En otras palabras, era el numerito P, ¿no? Entonces, en este caso, para encontrar la menor distancia, debemos encontrar el parámetro P. Y bueno, para encontrar la ecuación de la parábola, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, nos dice, esta es ejercicio 9. Vamos a hacer otro eje de coordenadas por acá. Ok, listo. Nos dice, una pelota describe una curva parabólica alrededor del punto F, el foco. Entonces se supone que, obviamente, que alguien pateó el balón y se fue así, ¿no? Entonces vamos a hacer una parábola hacia abajo, ¿no?
Esa parábola está muy chueca. Ok, más o menos así. Ok, vamos a colocar como si fuese el vértice ahí arriba. Ok, ok. Esta grafiquita de acá tengo que eliminarlo. Ya, entonces por acá queda el vértice. El foco más o menos quedaría por acá, ¿cierto? La menor distancia del vértice que pasa la pelota del foco tiene que ser justo cuando está en el vértice, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice que la pelota, cuando está a 10 metros de F, hace un ángulo de 60 metros, perdón, hace un ángulo de 60 grados con respecto del eje focal, ¿no? Acá debería ser eje focal. Entonces podemos suponer que el balón está por acá, ¿cierto? El balón está por acá. Y por acá está este segmento que une el balón al foco, hace un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Un ángulo de 60 grados. Obviamente, ¿no? Aquí el K es relativo de donde tú pones el inicio, ¿no? Debe ser la máxima altura. Pero acá inclusive podemos ubicar el eje X, Y como si fuese acá, ¿no? No hay problema. No hay problema, porque no nos especifican esta distancia de acá. Entonces va a depender mucho del parámetro K. Ok, nosotros podemos encontrar, unamos puntos, unamos datos. ¿Qué tenemos? Tenemos 60, este de aquí nos dice que mide 10 metros, ¿cierto? Este es aquí perpendicular, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos que, bueno, este acá es 60, entonces acá es 5, ¿cierto? Voy a colocarlo de otro color, tal vez acá 5. 5, si acá es 5, acá debe ser 5 raíz de 3, ¿cierto? 5 raíz de 3. ¿Qué más? La distancia, ¿cierto? De un punto a la recta directriz, ¿cierto? Tiene que ser la misma distancia del punto al foco. Entonces, si tú tienes tu recta directriz más o menos por acá, vamos a hacerlo más o menos por acá. Entonces, esta distancia de acá, ¿cierto? Esta distancia de acá debería ser 10 también, ¿cierto? Debería ser 10. Entonces, bueno, tal vez nuestro gráfico no es muy realista. A ver, vamos a ser un poco más realista. Tiene que ser un poco más abajo todavía. ¿Ok? Tiene que ser la parábola un poco más abierta también, ¿no? O el foco tiene que estar más arriba. Entonces, recuerden que ese es 10. Aquí me quedó el foco. Entonces, por acá debe ser más o menos la pelota cuando hace un ángulo de 60 grados. Y aquí más o menos 10. Aquí 90 grados, aquí van a hacer un ángulo de 60, ¿cierto? Acá es 10, acá fue 5, aquí fue 5 raíz de 3, ¿cierto? Entonces, la misma distancia de acá, del punto al foco, debe ser la misma distancia del punto a la directriz, ¿cierto? Del punto a la directriz. Entonces, si esto es 5, entonces del foco, esto es 10, si tú trazas una paralela acá 5, entonces todo esto debería darte 5, ¿cierto? Entonces este de acá debería estar más cerca, ¿no? El foco debería estar un poquito más por acá. Entonces acá, recuerden que la distancia del foco a la recta directriz es 2 veces P. Entonces del vértice para acá hay P y de acá hay P. Entonces, vean que 2P, ¿cierto? Es igual a 5, lo que implica que P, ¿cierto? El parámetro P es igual a 5 menos. Entonces aquí ya tenemos automáticamente la respuesta para el ítem, no ítem acá, ¿no? Entonces la menor distancia, bueno, acá lo voy a colocar a modo de observación, la menor distancia de la parábola al foco es distancia del vértice al foco, ¿cierto? Y esto es igual a P, sí, bueno, 2 veces el módulo de P, porque recuerden que P en este caso va a ser negativo, ¿no? Entonces aquí quedaría valor absoluto de P. Porque cuando está inclinado para abajo, recuerden que el P era negativo. Entonces aquí me queda exactamente el valor absoluto de P y esto me queda 5 medios. Esa sería la respuesta para el ítem B, ¿no? Porque el ítem B nos decía eso. Y el ítem A nos decía encuentre ¿sí, Cristian? Sí, profesor, una pregunta. En el ítem B,
La pelota va a seguir aumentando, ¿no? Por eso te pide la menor, y sería la distancia del vértice hacia el foco. Ajá, Porque si, no, si te tiran ahí mismo sería la distancia 10. Entonces claro. que queda bastante ahí, claro. Ajá. Ajá, porque ahí, bueno, vamos a ver la pregunta, que no recuerdo. A ver, era la pregunta número 9, ¿no? El ítem B nos dice qué tan cerca de F pasa la pelota. Claro, recuerden que la menor distancia de la parábola al foco es justamente la distancia del vértice al foco, ¿no? Entonces, es 5 medios. Muy bien, ¿qué más nos falta? Nos falta el ítem A, ¿no? Recuerden que, recuerden que la ecuación de una parábola, bueno, así lo voy a eliminar, ¿no? La ecuación de una parábola que es vertical y se abre hacia abajo es de esta manera, ¿cierto? Es x, ¿cierto? Menos h al cuadrado igual a 4 veces p, ¿cierto? Por y menos k al cuadrado, ¿cierto? Acá nosotros tenemos el p, porque el p es negativo, ¿cierto? Es menor que 0. Y tenemos también que el módulo de p es 5 medios. Entonces el p sería menos 5 medios, ¿cierto? Menos 5 medios. Tenemos el h, porque el eje x, bueno, el eje y lo hemos tomado como el eje focal. Entonces el h debería ser 0, ¿cierto? El h debería ser 0. ¿Tenemos el k? No tenemos el k, ¿no? Para el k nos falta inclusive un dato acá, ¿no? Porque deberíamos saber más o menos esta altura de acá para poder determinar el p, ¿no? Entonces, pero como les digo, ¿no? Ustedes podrían haber tomado tranquilamente el eje x acá, ¿cierto? Acá. Entonces va a depender mucho de la altura de donde tú tomes, ¿no? Si tú tomas el eje x acá, ¿cierto? Tomas un x' acá. ¿Sí, Cristian? Profesor, también puede verse el ángulo en el otro lado, ¿no? Claro, claro, también puedes tomarlo hacia el otro lado, no hay problema. Bueno, ahí ya iría cayendo, o puede ir por acá también. Sí. Pero mayormente se considera el ángulo, ¿no? El ángulo que forma con respecto al eje focal hacia donde va creciendo, ¿no? Así como tú tomas el ángulo hacia el x positivo, digamos, hacia el eje x positivo, aquí el eje focal, recuerda que el y se está yendo en dirección del eje focal positivo, ¿no? El eje focal sale del B y va hacia el F, entonces va en este sentido. Entonces tiene sentido tomarle justo acá, ¿no? Justo acá. Muy bien. Entonces el K no sabemos, ¿cierto? El K no sabemos por qué, porque nos faltaría eso de acá. Pero como digo, ustedes pueden tomar esto de acá como el cero, este puntito de acá como siendo el punto por donde tiene el nuevo origen, ¿no? Mi x' acá, ¿no? Ese es lo que lo quiere dejar especificado. Bueno, puede dejar así, ¿no? X menos h al cuadrado igual a, bueno, h ya vale 0, nosotros ya sabemos eso. Entonces me quedaría x al cuadrado igual a 4 por p, menos 4 por 5 medios, me quedaría menos 10 por y menos k. Bueno, menos k al cuadrado, porque le he puesto k al cuadrado, aquí me queda menos k nada más, por y menos k, ¿cierto? Por y menos k. Ahora, si tú te trasladas acá, obviamente, si tú trasladas, si trasladamos el origen al punto, justo acá al punto donde hemos considerado el balón, ¿cierto? Hacia donde hemos considerado el balón, justo pasando por ahí, entonces acá sería este puntito de acá, ¿no? Acá el punto P. Tal vez P0. Tal vez P0, ¿cierto? P0. Al origen, al punto P0, coma, tenemos, ¿no? En ese caso nos hubiera convenido colocar justo el eje X ahí, ¿no? Nos hubiera quedado así, ¿no? Ahora, en ese caso, el K sería esta altura de acá, ¿no? ¿Quién es 5 más 5 medios? ¿Cierto? 5 más 5 medios, aquí es 5 y acá 5 medios, sumas debería quedarte 15 medios, ¿no? Entonces ahí te quedaría x' al cuadrado igual a menos 10 por y menos, eh, y menos la altura de acá, ¿quién es? Dijimos 15 medios, ¿no? Menos 15 medios. Lo podría dejar ahí.
O desde un inicio lo pudiste haber tomado el eje X ahí, ¿no? Entonces ahí te quedaría la solución de nuestro ejercicio número 9. Bueno, vamos a parar por ahí nomás, chicos. Bueno, si es que no existe alguna pregunta, ¿no? Si alguien quiere preguntar, o hacer una sugerencia o algo. Si no, ya nos encontramos en la próxima, en el próximo refuerzo, ¿no? Igual esto lo voy a subir a la plataforma y el video también. Profesor, el video de refuerzo pasado, creo del día viernes, no lo subió. ¿No lo he subido? Ya, ahorita lo voy a subir. Pensé que lo había subido. Ah, le he subido al Google Drive, no le he subido el link. Ok, ahorita lo voy a subir. Ahorita mismo. Bien. Entonces, chicos, nos encontramos el próximo refuerzo, ¿no? Que es el día, ¿qué día es? Viernes. El viernes, ¿no? Viernes, Ok. de 8 a 10. Sí, igual, ¿no? De 8 a 10. Ya, muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos encontramos el día viernes, entonces. Chao, profe, buenas Chao, noches. buenas Cuídate. noches. Chao, profe. Buenas noches, Cuídese. cuídense. Cuídese. Chao, chao. Nos vemos.